viaje de sensaciones. Calidad en la experiencia. Es momento de sentir el mundo del vino y otros placeres. Esto es Tope de Gama, con los periodistas especializados y sommeliers Carolina Pavichevich y Alejandro Abraham. Tope de Gama por Aries. Hoy llegamos a Tupungato, en Mendoza, para hablar de la bodega Masi, perteneciente a la familia Boscaini, una de las familias más influyentes e importantes del mundo de la vitivinicultura del norte de Italia. Vamos a hablar precisamente de las técnicas de apacimento, de las líneas de vinos que se producen en la bodega, de este proyecto vitivinícola que es fascinante realmente, es una fusión entre el alma argentina y el estilo véneto, se dice, ¿eh? Para eso estamos comunicados ya con Ignacio Orsini, su enólogo. ¿Qué tal, Ignacio? ¿Cómo estás? Hola, ¿qué tal? ¿Cómo les va? Muy bien de escucharte y de aprender de paso de este proyecto italiano. Se dice un poco que están en una mini Valpolicella ustedes, pero comencemos con la historia de Masi. ¿Cómo arranca? Correcto. Bueno, la historia de Masi arranca hace 250 años, están cumpliendo. Es una historia de vinos familiar que se fue extendiendo mucho a lo largo de estos años y ahora han armado un muy lindo negocio y también han podido comprar bodegas y viñas allá en la parte del Véneto y luego de consolidarse a nivel mundial, porque es una empresa muy conocida a nivel mundial. A mí me tocó tener experiencias en el extranjero y a donde más era muy conocido. Entonces, nada, después de eso, de consolidarse, vinieron acá a Argentina y Sandro Boscaini, que es el presidente de la empresa, uno de la quinta generación de la familia, se enamoró de Tupungato, de Argentina, y decidió poner acá una bodega, comprar un terreno y poner sus viñas. Y en eso también un poco lo que vos decías, poner un poquitito de ese estilo del Véneto, pero con el alma argentina. Así que, bueno, es muy resumidamente la historia de Masi acá en Argentina. Y bueno, también con sus técnicas, la impronta de sus técnicas, imponerlas acá, justo en Masi Tupungato. Se habla un poco de una fusión de Argentina y el estilo de vinos del Véneto. ¿En qué vemos esa fusión? Uno ha leído un poco lo que es la línea de vinos, etcétera, pero es mejor que nos expliques vos cómo se unen estas dos cosas, estas dos identidades. Claro, bueno, vos sabés que ellos son pioneros en una técnica de elaboración que en la uva la llevan a un apacimento. ¿Sí? ¿Eso en qué consiste? Consiste en recolectar los racimos de uva y colocarlos sobre paseras. En esas paseras, lo que le pasa a la uva se va deshidratando y de esa manera se van concentrando azúcares, pero también polifenoles que, para el que no sepa, digamos, es como que lo que le da el sabor al vino, por así decirlo. También se concentran más los ácidos de la uva y también el color. Entonces esa técnica también la hicieron acá. Entonces de esa manera fusionan ese estilo Véneto acá en Argentina. Y otra de las cosas también es que trajeron variedades autóctonas de allá, acá, como es el caso de la Corvina, que es la que tenemos nosotros y la que elaboramos, mediante la cual tenemos también algunas líneas de nuestros vinos. Entonces yo creo que de esa manera es como lo han podido también imponer acá. Vos me dijiste que Sandro se enamoró de Tupungato.
Contame exactamente qué tiene Tupungato como terroir para que decidan avanzar en el proyecto de Masi, y esto sucedió en 1998. Correcto. En 1998 viene y se enamora de los paisajes, primero y principal de Tupungato, y después también de los suelos bastante calcáreos que tenemos. Uh-huh. Y eso le dio la iniciativa a él, el pensar, decir, bueno, acá podemos obtener unos vinos quizás un poco distintos, conservando esa tipicidad que tenemos nosotros, y haciéndolo justamente de esa manera, un poco más diferente. ¿Por qué? Porque las condiciones climáticas acá son muy distintas al norte de Italia, al Véneto. Uh-huh. Esto es un clima muchísimo más árido, seco, entonces les llevó a eso, a decir, bueno, ¿cómo se daría acá una técnica del apacimiento? Uh-huh. Y bueno, obviamente se dio muy distinto, por más que la misma cepa. Uh-huh. Lo distinto radica principalmente en la humedad, ¿no es cierto? Y esto ya traduciendo la práctica, ¿cuántos días toma apacimentar las uvas en Italia y cuánto uh-huh. en Argentina? Claro. Tupungato. Sí, buena pregunta. En Italia son unos 2 meses que la uva está en apacimento, y acá en Argentina son 20 días. Claro. La diferencia es mucha. Uh-huh. Y bueno, de esa manera también, aparte con los suelos nuestros, se da una corvina diferente a la que se da en Italia. Quizás en Italia ese apacimiento, al ser más lento, esa concentración más que nada de polifenoles nos van a dar más a una almendra amarga, y en nuestro caso acá se daba no tanto con la concentración de color, sino más con la concentración de aromas. Se da algo muy curioso, que es un aroma típico como a piel de naranja. Ajá. Algo así. Entonces, bueno, aparte con nuestras variedades, nosotros ahora me imagino que me van a preguntar de las líneas de vino y les contaré, sí, pero claro, seguimos. Sí. Nosotros combinamos esa corvina con nuestro emblema, que es el Malbec. Entonces, bueno, se da el Corbec. La verdad que muy bueno. Uh-huh. Sí. Mira, yo te estaba viendo de las variedades que tienen plantadas, y una variedad que ustedes tienen plantadas es la croatina, ¿no? Sí. ¿La croatina ustedes la están utilizando en algún vino en este momento? No, así, o sea, como varietal no entra en los distintos cortes. Digamos, ante la legislación del INB, uno hasta el 15% no hace falta que lo ponga en la etiqueta. Okay. Entonces lo ponemos en pequeñas cantidades de esa croatina, no es mucho lo que tenemos, pero también es una variedad traída de Italia. Nosotros igualmente los cortes nos enfocamos en otras 2 variedades, que vendría siendo la variedad italiana, es la Corvina, sí, y la variedad argentina que nosotros utilizamos para nuestros vinos tintos es el Malbec. Entonces así es como salen después al mercado. Bien, el Malbec en tintas y y el Pinot Grigio también, ¿no? En blancas. En blancas, que la combinan con el torrontés. Correcto, sí. Bueno. Es así, tenemos, no sé, ¿quieres que te cuente un poquito? Sí, ahora sí, justamente te iba a contar todo, que nos cuentes toda esta fusión de la que hablábamos en un comienzo en la presentación, justamente se da con estas 2 variedades, ¿no? Tan nuestras como Torrontés y Malbec, pero ¿qué pasa cuando la combinamos con estos emblemas de variedades italianas? Y también en la parte, nosotros somos sommeliers, así que te imaginas que nos interesa saber mucho la parte organoeléptica. Contanos todo y presentar las líneas. Bien, perfecto. Bueno, primero te puedo comentar del Paso Blanco, que nosotros tenemos. El Paso Blanco es un blend de un 60% Pinot Grigio y un 40% Torrontés. En el caso de este vino, el Pinot Grigio es lo que le aporta esa estructura en boca, una acidez muy marcada,
porque queda en el vino, la acidez, y el torrontés es lo que aporta la parte aromática, como a flores blancas. Por ahí he probado algunos torrontés muy bien logrados acá en el Val de Uco, que son muy ricos, pero por lo general el torrontés es muy invasivo en cuanto a aroma. Entonces, varietal, a nosotros por lo menos se nos dio mejor de esta manera, con este blend. Y la verdad que queda un espectáculo, porque queda el torrontés en esa parte aromática cuando uno está iniciando la degustación, pero después cuando lo vas a tomar vaso blanco, queda muy marcada la acidez y un buen volumen en boca, que eso hace que persista durante el tiempo cuando tomamos esa primera copa. Claro, Entonces, perdón Ignacio, y en cuanto al apacimiento de las uvas del Pinot Gris, ¿cuánto tiempo pasan? Me imagino que es un suave apacimiento. No, muy fugaz. Nosotros los tenemos una semana o menos incluso, y hay veces que ya hemos tenido, digamos, no un apacimiento en la planta, pero sino que por temas de logística de tiempo no hemos llegado a hacer el apacimiento con el Pinot Gris, pero digamos una cuestión bien técnica, no lógica, sí, que no es tan necesario hacer el apacimiento con esta uva blanca. Pero hemos traducido en días. Traducido en días, ¿cuántos serían? Eso, o sea, un poco 5 días. Okay. No más que eso. No necesitamos tanta acumulación y concentración en cuanto al Pinot Gris, porque recordemos también que el Pinot Gris es una variedad que no es 100% blanca. Si uno la claro, ve, el racimo, uno justamente por eso se llama Pinot Gris, porque tiene como un color medio grisáceo. De hecho, nosotros para el Pinot Gris lo que hacemos para elaborarlo es una técnica que se llama hiperoxidación. Oxidamos ese color, esos polifenoles, de manera tal que después en el desborre previo que hacemos, ese color queda como parte de las borras del vino, y después lo elaboramos sin ese color. Y a su vez esto nos ayuda muchísimo, porque nosotros al oxidar esos polifenoles, después puede perdurar este vino, este blend, durante mucho más tiempo sin oxidaciones en la botella. Hemos probado vinos de Paso Blanco 2019, 2016 sin oxidaciones. Entonces, gracias a esta técnica hemos visto eso. Volviendo a tu pregunta, no necesitamos tanto apacimiento en el Pinot Gris. Sí, para una acidez, una buena acidez, digamos, yo me baso en base a eso. Tener una buena acidez y concentrar hasta lo que necesitamos, porque en el torrontés es muy difícil mantener esa acidez. Claro. La pierde rápidamente. Perfecto. Y con la línea de los tintos, sigamos. Línea de los tintos. Bueno, después tenemos paso doble. El paso doble es nuestro caballito de batalla, digamos. Todas las bodegas tienen un vino que es el que más se vende. Sí. Y en el caso nuestro es el paso doble, que es un blend de 85% Malbec y 15% Corvina. Esta Corvina también pasa por apacimiento, pero también hacemos un apacimiento no tan agresivo. Serán 9 días, una semana. Pero lo curioso de este blend es que nosotros hacemos una doble fermentación, que también es una técnica traída en Italia. Sí. Quizás originalmente en Italia y en Europa siempre han tenido problemas como para la concentración de azúcares. Claro. Siempre, históricamente, les ha costado tener vinos con mucha graduación alcohólica y concentración de otras cosas. Entonces, bueno, nosotros acá no tenemos ese problema. De hecho, tenemos lo contrario. Por ahí tenemos demasiada concentración de azúcares. Es por el clima este tan árido que les comentaba antes y seco. Entonces nosotros hacemos un apacimiento de esa corvina, en este caso suave.
Alcanza a perder un 8% de peso del racimo. Nosotros también lo medimos en cuanto a eso. Ajá. Sí, bueno, ¿qué más? ¿El Corbec? El Corbec es es otro blend, que es un 70% Corvina, 30% Malbec, y en este caso sí lo que buscamos es una concentración. Es un vino que en cuanto al contenido alcohólico es más elevado que el de los demás, es de un 15%, en el paso doble es un 14%, entonces la concentración ahí que tenemos de azúcares es elevada. Y por consiguiente también de aromas, de estructura, taninos que terminan siendo suaves en boca, dulces, y eso es lo que hacemos con la Corvina. Un apacimiento que terminamos perdiendo un 20 o hasta 25% del peso del racimo en el apacimiento, ¿sí? O sea, con lo cual perdemos bastante rendimiento también, pero por ahí nosotros lo que buscamos es calidad antes que rendimiento. Eso nunca siempre ha sido la impronta de la empresa, la calidad. Y en este vino, que es el premium que tenemos nosotros en el Corbec, buscamos más eso. Y es un vino que tiene mucha estructura en boca, muy complejo. Ya casi se ven esas notas poco de almendras, pero también la piel de naranja. Estaría buenísimo que lo prueben. No sé si lo han probado ustedes al Corbec. ¿Lo han probado? No. Aún no. Sí, no. Ahora lo vamos a probar. Ahora lo vamos a probar el jueves. No, el viernes. O el viernes, perdón. Bueno, perfecto. Entonces van a ver esta variedad que es rara para nosotros. Claro. Y hasta te diría que para los italianos también, porque se ve muy distinta acá a Italia, porque yo he tenido la oportunidad, me llevó la empresa a Italia para también probar sus vinos, sus Amarone, claro. Vamos a hablar de eso. Sí. Sí, claro. Muy distinto. Y yo creo que la combinación esta, que quizás nació como algo de Sandro Boscaini, de mezclar los dos países y dos culturas y dos climas y ecosistemas distintos, pero yo creo que está muy bien logrado. Y en cuanto al Malbec, el típico Malbec nuestro de frutas rojas, típico cereza, eso es lo que tenemos acá en Bas-de-Uco, y también le aporta eso al vino. Entonces un vino, la verdad, que muy complejo, no es para tomar rápido, es para, justamente ustedes que son sommelier, ir degustándolo parte por parte, que yo creo que se van a sorprender. Yo lo que te quería preguntar es, ¿no?, desde una perspectiva técnica, ¿cuál es el momento crítico en el secado de las uvas para asegurar que el perfil aromático sea elegante y no sobremaduro? ¿Cuál es el punto de decir, mira, qué parámetro te fijas para decir ya está? Sí, mira, hay un tema muy importante que es el tema de las enfermedades. Uno al tener la uva secándose, es fácil que es propicia, digamos, a que le entren enfermedades. Entonces nosotros lo que tenemos en nuestra sala de apacimiento son ventiladores, lo cual mantiene eso bastante aireado y no permite que se concentre humedad entre los racimos. También al momento, digamos, de colocar las uvas en la pasera, nosotros lo hacemos de una forma muy cuidadosa. Es un trabajo operativo muy difícil, porque no las apilamos a las uvas, ponemos un racimo al lado del otro. Aparte con el pedicelo para arriba también se ve muy bien colocada en la pasera, pero de esta manera más que nada lo que logramos es que no se formen hongos. Entonces eso es el principal cuidado que tenemos que tener cuando estamos haciendo el apacimiento. Otra de las cosas que vamos midiendo día a día o cada 2 días es la pérdida de peso, ¿sí? Y también el contenido de azúcar que va concentrando esa uva. Entonces esos son los cuidados más importantes, diría, que tenemos en el apacimiento. La bodega enfatiza su compromiso con la sustentabilidad. ¿Qué prácticas ecológicas se implementan en el viñedo y en la bodega en este sentido? Sí, claro, nosotros tenemos certificación de vinos orgánicos.
todo vino orgánico porque ya sea en la finca o en la bodega, se maneja de una manera orgánica. Uh-huh. Quiere decir esto, que nosotros utilizamos productos que están certificados por SENASA, que se pueden utilizar para este tipo de producción. Uh-huh. Lo cual nos hace, por ejemplo, en la finca, a no usar pesticida, menos herbicida. Entonces, el manejo de las malezas en la finca es de una manera más con tractor y pasando con la máquina, con el tractor. Una máquina se llama intercepa. Eso sí. Lo que hace justamente sacar las malezas de las hileras y también entre las mismas cepas, que es lo que le saca un poco nutrientes y agua a la cepa. Nosotros lo hacemos de una manera mecánica, con tractor. Están permanentemente los 365 días del año andando varios tractores, tenemos 5 por toda la finca. De esa manera nosotros nos diferenciamos en cuanto a otro producto, porque también mantenemos un poco lo que es la biodiversidad y el ecosistema propio que ya tenía ese lugar antes de tener esta planta. Uh-huh. Y también, cuidamos muchísimo más el suelo. Lo que hablabas vos de sustentabilidad, nosotros controlamos mucho lo que es, ya ahora hablando de bodega, lo que es el uso del agua, ¿no? Sí. El agua para nosotros es un recurso muy importante, porque como vital, como te decía, es muy seco acá y entonces lo que hacemos es, primero en la finca tenemos riego por goteo y después en la bodega lo que hacemos es controlar el uso del agua. Nosotros también sacamos un cálculo de cuánto es lo que gastamos por litro producido, todo lo que gastamos de agua por litro producido. También el sistema de efluentes. Los efluentes, para quizás el que no sepa, es todo, digamos, lo que va por la canaleta de la bodega uh-huh. a una pileta donde es tratada, digamos, el agua que viene quizás con restos de uva o de una borra de un vino. Y nosotros lo que hacemos es tratar esto para después, cuando nosotros lo sacamos a la finca, al suelo, que no altere justamente los nutrientes y no altere el ecosistema del ambiente. Uh-huh. Nosotros eso lo tenemos muy paneles muy cuidado, solares también, ¿no? Tiene la bodega. También tenemos paneles solares, lo cual también nos hace más sostenible la empresa y más, ¿cómo se dice? Una energía más... ¿Cómo es que se llama la energía? Sustentable. Es sustentable. Claro, renovable. Sí, es renovable, pero tenía otro nombre. Es energía blanca, creo que sí. Algo así. El tema es que, sí, nosotros utilizamos paneles solares, pero abastecen a la bodega estos paneles solares hasta un 20% de la energía. Claro. Esto cuando estamos en temporada y es más exigencia en cuanto a electricidad, y luego durante el año hay épocas en las que no hay tanto consumo y podemos también devolver un poquitito de esa energía solar a la red. Entonces de esa manera también somos sostenibles. Uh-huh. Yo lo que te quería preguntar es, ustedes están a 1100 metros, ¿no? Sobre el nivel del mar. Correcto, sí, 1100 metros. ¿Cómo manejas lo que es la radiación solar para que la piel de la corvina no sufra, pensando que la corvina tiene una piel un poco más fina, ¿no? ¿Cómo manejan el tema de los viñedos y digamos, las canopias y etcétera? O si es que lo hacen para proteger la corvina, si es que así lo ven. Claro, no, mira, vos sabés que nosotros hemos notado que por lo menos en la corvina que tenemos nosotros no es tanto de piel fina, sino más bien te diría lo contrario, piel gruesa. Es un grano, es un grano grande, un racimo grande. Pero también algo que nos protege mucho, ¿viste? del sol es un tema de la orientación. Nosotros tenemos la orientación que tiene todo lo que es el Valle de Tupungato, orientación de este a oeste, ¿sí? Uh-huh. Y entonces de esa manera
no te da el sol tan directo. También nosotros lo que utilizamos son tela antigranizo, lo cual eso también protege un poco. Claro. Pero más que nada, yo te diría que no es un factor que tenemos, que controlamos demasiado, porque no vemos que se genere una deshidratación en la planta con respecto a la corvina, porque nosotros, por lo menos en la finca, es una piel bastante gruesa, te diría yo. Bueno, Sí. vamos a dejar un ratito la corvina. Quiero que me cuentes. Le hago una puntita antes de la Sí, Argentina por y supuesto. vamos a Italia. ¿Sabes lo que te quería Vale. preguntar? Vos hablaste de la segunda fermentación, ¿no? Sí. ¿Cuál es el timing o cuál es el secreto o qué es lo que hay que tener en cuenta para que haciendo una segunda fermentación tengas la redondez pero no pierdas acidez? Sí, mira, en realidad la doble fermentación nace también en Italia. Esta técnica es un poco por también quizás buscando el italiano más color en sus vinos, que sean con más color, más intensidad colorante. Entonces, bueno, la doble fermentación consiste en eso, o sea, en fermentar un vino, como en nuestro caso es el Malbec. Nosotros fermentamos primero el Malbec y luego, que la variedad corvina es más tardía que el Malbec, lo que hacemos es fermentar sobre los orujos el jugo con las pieles de la corvina que ya viene de la pasión. Entonces de esa manera esa corvina sale bastante más estructurada y con más color. Claro. Eso es en lo que consiste una segunda fermentación. Y discúlpame, tu pregunta está... Claro, ¿cuál era el timing o cuál es lo que hay que tener en cuenta? ¿Qué es lo que hay que tener en cuenta para no perder acidez en una segunda fermentación? Sí, no, en el caso nuestro con la corvina es una variedad, cada variedad se comporta muy distinto, es muy lindo irlas trabajando, las distintas variedades. Con respecto a la corvina, es una variedad que mantiene la acidez y no la evapora en la planta, ¿no? Entonces a nosotros no es un impedimento que mantenga esa acidez la corvina. Es muy distinto, por ejemplo, a la variedad que te nombraba antes, el Torrontés. El Torrontés es muchísimo más complicado manejar el tema de la acidez, lo cual lo tenemos que trabajar durante la elaboración, porque cae muchísimo en el caso del Torrontés. En el caso de la corvina no, se mantiene, te diría, por niveles de 6 gramos por litro para arriba, desde que ingresa a la bodega hasta que termina la fermentación, esta segunda fermentación. Así que no tenemos problemas con eso. Ok, bueno, yo iba a enfocarme más sobre las variedades italianas. Ya hablamos de la corvina Vale. largamente, hablamos de la croatina que tenés poca cantidad. ¿Y qué pasa con la molinara, con la rondinela, con estos componentes que en Italia es muy común porque son los componentes del Amarone? Si bien acá en Argentina no lo podemos nombrar así, pero ¿qué otras variedades italianas trabajan, ya sea en mayor cantidad o en menor cantidad? Y de paso, sé que en Italia trabajan la oceleta, que es una cepa descubierta en los años 80, creo. Sí. No sé si la tienen ustedes aquí también. Sí, tenemos 3 hileras nada más, es un poquito, pero alguna que otra vez la hemos elaborado separada para ver un poco las características, porque sí, bueno, como bien decís vos, volviendo al tema, el tema del Amarone. El Amarone en Italia, en esta región de Valpolicella, Sí. solamente se puede llamar Amarone cuando tienen estos vinos elaborados con apacimiento de esa región, Claro. tienen denominación de origen controlado y se pueden hacer con corvina, rondinela o molinara, como decías vos. Solo acá trajeron la corvina, pero bueno, trajeron también unas hileras de oceleta como para probar. A mí me tocó elaborarla sola, porque dije, quiero ver esto qué es. La oceleta es una variedad que si uno la elabora solo, por lo menos acá en la Argentina, y digamos lo que trajeron acá, se da con muy buena acidez, una acidez te diría muy elevada, de 7 gramos para arriba, un color intenso, y digamos termina siendo un poquitito, por lo menos acá, invasiva esa acidez y ese color. Termina pareciendo más una variedad tipo Anchelota, que también es italiana,
se parece un poco así, más bien neutra, con algunas notas a frutos rojos, pero digamos, yo personalmente acá sola no la elaboraría. Ahora, en Italia es muy distinta, la variedad se da muy distinto, tiene una concentración de taninos muy elevada, pero que quedan bien en el vino. No es un vino que uno lo prueba y es un vino áspero, que le dan ganas de tomar una copa y nada más, no. De hecho, allá tienen una línea que es 100% soleta, que se llama Osar, y bueno, que es fantástica. También tiene una concentración elevada, porque yo recuerdo probar ese vino con casi 16 grados de alcohol, muy elevado, pero fantástico. O sea, fue algo que yo probé y dije, wow, estaría buenísimo hacer esto acá en Argentina, pero bueno, nosotros con las condiciones climáticas del suelo que tenemos, lo veo un poco complicado, por lo menos llegar a ese punto con la Oseleta. Pero sí, trajeron un poquitito acá, y las variedades con las que se hace Amarone son esas, son Corvina, Rondinella y Molinara. Sí, un poco la Molinara y Rondinella es con estas variedades que se realiza un apacimento, así como la Corvina en Italia, y luego estas uvas con este apacimento durante 2 meses es que ellos hacen sus cortes de Amarone, y después tienen muchas distintas líneas de Amarone que venden y distribuyen hacia todo el mundo. Son pioneros en este vino. Yo te digo que son muy conocidos a nivel mundial por su Amarone. Es su nombre, digamos. Uno cuando habla de Masi habla de Amarone. Y la verdad que a mí me tocó tener experiencia en California, en Australia, y yo cuando decía Masi era Amarone, y conocen estas variedades gracias a la Amarone y gracias a Masi. Claro. Exactamente. ¿Sabes qué me quedó picando dentro de la enumeración de las líneas que hicimos? Sí. Yo no sé bien, corregime si esto lo hacen en Argentina, Tupungato, o solamente es de Italia, pero es el San Roseda, una de las líneas que tienen Malbec Reserva y San Roseda Pinot Grigio. Comentame de esto, si es que está acá o si está... Sí, mira, esto que estás comentando vos es algo muy nuevo, que está recién saliendo ahora al mercado. Okay. Es un proyecto que por más que no dice Masi, digamos, en la etiqueta dice San Roseda, que es un poco también hablar de lo mismo, porque San Roseda en realidad son los nombres de los hermanos de la familia Boscaini. Ajá. De Sandro, Roberto, Sergio, San Rosé, claro. Y Darío. Ajá. Son los hermanos Boscaini, miembros de esta empresa, y bueno, entonces lanzaron esta nueva línea que, bien decís vos, y son todos 100% varietal, en donde hay un 100%, nuestra línea de blanco es Pinot Gris. En este caso empezamos con un Pinot Gris 2024. Después tenemos un San Roseda 2023 que es Malbec, 100% Malbec autóctono nuestro, y un San Roseda Malbec 2022 Reserva. Son vinos varietales, quizás buscando algo distinto, porque siempre la empresa trabajó estos blends, combinando una variedad argentina con una italiana, y ahora salimos al mercado con 100% varietales, y también un poco para también fomentar la variedad ícono nuestra, que es el Malbec. Es una linda estrategia, y bueno, son vinos que son muy distintos a estos con la combinación con apacimento, porque estos no tienen apacimento, son 100% Malbec, el Malbec propio de nuestra finca, y bueno, que tienen ese paso por madera. Nosotros tenemos barricas de roble francés que son también traídas desde Italia, pero que tienen esa característica bien tana, que es tener vasijas grandes. Nosotros acá en Argentina es muy común manejar el tonel de madera de 225 litros.
Bueno, nosotros en este caso, estos vinos pasan por unas barricas que son de 600 litros. Uh-huh. ¿Sí? Okay. Entonces, el aporte de madera no es tan agresivo como quizás con las barricas de 225 litros, claro, que al ser la superficie de contacto, digamos, es menor, es mucho más llevadera esa madera. Claro. Entonces eso es lo que nosotros buscamos en ese Malbec Reserva, que tiene 9 meses de paso por estas barricas. Uh-huh. Es un poquito el resumen de esta nueva línea San Roseda. Uh-huh. Todas las líneas, tanto el Pinot y el San Roseda Malbec, tienen paso por barrica entonces. ¿El Pinot también? No, solo el Reserva. Solo Reserva. El Malbec, no, miento, el Malbec 2023 tiene, pero son 3 meses nada más. Ah, bien. Es bien. muy poco. Okay. Es un paso. Lo que yo te quería consultar es algo a vos. Una pregunta para vos. Sí. A ver, ¿cómo te puedo explicar? A ver, porque vos llegas a una bodega que tiene el apacimento como estandarte, ¿no? Sí. ¿Vos ya habías hecho apacimento? ¿Cómo es tu llegada a la bodega? Eso, y cómo fue tu proceso de aprendizaje de proceso. ¿Vos ya lo habías hecho antes y lo perfeccionás aquí o lo aprendiste acá en Massy? No, bueno, mira, un poco mi llegada acá a Massy es que yo en realidad estaba en la época de pandemia, yo estaba varado en Australia. Y no podía volver. Cuando volví, sí, claro, me llamó una amiga y ella estaba como enóloga, y es la primera vez que habían puesto un enólogo argentino acá, en la bodega de Massy Tupungato. Y ella estaba un poco asustada por el tema, y hemos sido compañeros de la facultad, entonces me dijo, bueno, vení a darme una mano en el laboratorio, pero también asistiéndome con partes enológicas. Y así fue, digamos, como que tuve la primera entrevista y quedé como en el laboratorio asistiendo, digamos, como un segundo enólogo con mi amiga. Ella luego, yo ahí fui aprendiendo las técnicas del apacimento, también muy instruidos y asesorados por un gerente de enología que tenemos de Italia, porque en realidad lo que compete a toda la empresa, lo que es Massy Agrícola, son 9 empresas en total, son muchas, algunas están asociados con distintos porcentajes, pero es muy grande, digamos, lo que es la empresa Massy Agrícola. Y el gerente de enología de todos se llama Andrea Dalcin. Bueno, en base a consejos de él y a protocolos y demás, uno va aprendiendo esas técnicas de elaboración. Y bueno, luego a fines del 2022, mi amiga se va y me dejaron a mí como enólogo. Y bueno, yo también teniendo mucha buena relación con el gerente de enología, Andrea Dalcin, me dio rinda suelta para irla llevando más solo, con su asesoramiento también, y junto con otro asesor que es de acá de Mendoza, se llama Abel Furlan. Digamos, así fueron los inicios de aprendizaje y mis inicios como enólogo, porque no había sido nunca primer enólogo hasta fines del 2022, y mi primer cosecha solo fue en el 2023, y ya digo, bueno, esta fue la tercera que la estamos finalizando ahora. Eso fue un poquito el resumen de mi historia acá en Massy como aprendiz. Y bueno, pero volviendo a lo anterior, nunca había visto el apacimento, no lo había visto. ¿Y cómo fue el encontrarte con esta técnica y cuáles fueron, no sé, los desafíos? Claro, los desafíos, si tuviste algún, no sé cómo te explicar, viste, cuando vos entras con algo desconocido tenés tus miedos, ¿no? Obvio. Ante todo eso, bueno, ¿cuáles eran tus miedos? ¿Cuáles eran las cosas que vos temías equivocarte en hacer este proceso? ¿Y cómo fue ese proceso de acostumbrarse a un proceso que no lo habías hecho nunca? Claro, bueno, más que nada, sacando un poquito el apacimento, el miedo principal era, bueno, ser primer enólogo de una bodega y tener que hacerlo bien. Sí, claro. Eso era lo primero y principal. Luego, cuando un poco la temporada te va llevando y un poco con vas acostumbrándote al manejo de personal, a los momentos de cosecha, a ver cuándo es lo mejor que uno le parece que
que cosechar, bueno, ahí entra el apacimiento. El apacimiento no es fácil, pero tampoco yo creo que mi estrategia fue no asustarme demasiado y no ir, digamos, adelantarme tanto a los pasos que tenía que hacer. Simplemente decir, bueno, ahora tengo que hacer apacimiento, bueno, ¿con cuánto tengo que cosechar? Porque esa es, digamos, la estrategia en cuanto al apacimiento. Uno tiene que formar una línea de vino con un determinado alcohol, determinado perfil organoléptico. Entonces, bueno, primero es buscar quizá las cualidades técnicas que tiene ese vino en cuanto al alcohol u otras determinaciones, digamos, que uno las hace en el laboratorio, ¿no? Y luego ir a los perfiles de los vinos. Entonces fui por etapas, diciendo, bueno, hay que cosechar en tal momento para tener una pérdida de peso entre un 20-25%, en el caso de la corvina, y llegar a un determinado nivel alcohólico, y luego, cuando yo ya tenga los vinos, ir formando los cortes para desarrollar las líneas de vino, como el Corbec, como el Malbec, o sea, el paso doble. Entonces eso fue un poquito así el desafío. No me asusté, obviamente, porque no te voy a mentir, pero un poco lo llevé así como paso a paso, sabiendo que estaba un poco nuevo, sin experiencia en cuanto a eso, al enfrentar una bodega solo y siendo primer enólogo solo. Entonces fue un poco no abrumarme por tanto demasiado, ir paso a paso, y bueno, hasta el día de hoy creo que más o menos vamos bien. Porque bueno, después de eso también la empresa, haciendo enólogo y teniendo 2 temporadas ahí, deciden llevarme a Italia para que yo ya vea el proceso allá in situ cuando ya estaban en la cosecha. Entonces, bueno, de esa manera yo aprendí mucho más de quizás cómo la operativa, cómo llevar mejor, de probar unos vinos distintos, de ver la empresa, porque es muy importante ver cómo se maneja la empresa para saber uno dónde está parado también. Y bueno, me dio un montón eso, y también ese voto de confianza que tiene la empresa, porque si te está llevando es porque quiere que sigas, o te está viendo que estás haciendo el trabajo bien. Entonces, claro que sí. Bueno, ese voto de confianza que dan ellos de mí, yo también lo intento dar todos los días acá. De que no se tengan que preocupar de nada acá. De hecho, cada vez menos es la comunicación que tengo con el gerente, digamos, de enología. Es muy buena la relación y confía, más que nada. Es muy difícil lograr confianza acá. Y bueno, eso es lo que logramos. Ignacio, más allá del apacimiento, ¿hay alguna otra práctica ancestral o innovadora que tenga en plan la bodega utilizar? Esto en cuanto a la técnica, y también si hay otras variedades también pensadas o que está en plan de traerlas de Italia. No hay ninguna técnica nueva para traer de Italia. Sí, digamos, han traído hace poco para probar también, así te digo, como la Soleta, pero quizás un poquitito más, han traído Cabernet Franc, pero es a modo, digamos, piloto, y todavía no hay nada de eso, digamos. Te estoy contando algo que estamos probando. Pero en cuanto a algo así innovador, digamos, no hay que vayan a hacer, pero siempre la empresa está invirtiendo acá. Eso es algo que yo lo veo. Por ejemplo, desde que yo entré se han comprado muchas maquinarias nuevas, equipos de frío nuevos, prensas nuevas, y de por sí la bodega tiene muchísima tecnología. Ustedes quizás no lo conocen desde allá, pero por ejemplo, nosotros los remontajes se hacen solos. Tenemos cada bomba en un tanque y se hacen solos, o tenemos los tanques se descuban solos, que eso es algo, bueno, quizás para el oyente no lo sabe, pero descubar, digamos, es sacar el líquido que es vino hacia un tanque, y luego queda el orujo, que es la parte sólida de la uva, y eso después se tiene que prensar. Bueno, por lo general en otras bodegas lo que hace es meter un operario bajo un régimen de protocolos de seguridad, y nosotros no, tenemos una hélice que descuba solo los tanques, no tiene que ingresar ninguna persona dentro del tanque, lo cual
hace, digamos, una bodega con muchísima tecnología. Los tanques se fermentan a una temperatura controlada solos, están regulados para la temperatura que se abre y se cierra una válvula de frío, digamos, por la que circula un líquido que es frío y se regula a una temperatura controlada, digamos. Tiene muchísima tecnología y siempre invierten en más. Eso es lo que yo veo en esta empresa como innovador, pero en cuanto a variedades, que yo sepa, claro. Yo también soy un empleado de acá, no te puedo decir que hay muy poquito de Cabernet Franc, quizás en un futuro pensando en algo, pero yo no lo sé. Bueno, con el tema ese de los tanques, tenés, sí. A ver, porque yo creo que vi en Fleischmann que básicamente hasta tenías, digamos, toda la info te llega al celular más o menos, ¿no? Sí, nosotros eso no lo tenemos, lo del celular. Ajá. Pero sí, existe, de hecho yo he visto en bodegas con el tanque que tiene un código de barra, entonces uno con el celular lo escanea y sabe cómo está esa fermentación, en qué momento, claro, cuántos remontajes, todos los trabajos, digamos, las adiciones que se hicieron en ese tanque, eso existe, lo he visto. En este caso acá de Massey Tupungato no lo tenemos, pero digamos, es muchísimo lo que yo veo acá, porque a mí me ahorra muchos dolores de cabeza el tener que los remontajes se hagan solos, que las temperaturas estén controladas, que se descubren solo los tanques, porque que entre una persona adentro de un espacio confinado, se llama, que están llenos de un gas que es tóxico, digamos, a mí me hacen dormir más tranquilo también. Claro. Que sea así. Y bueno, cuando vos fuiste a Italia, ¿no? Digo, sí. A ver, ¿qué es si te cambió en algo o sea, porque ya eras consciente de la empresa en la que estás, ¿no? No era tan consciente. Bien, entonces eso. ¿Qué es lo que te cambió cuando fuiste a Italia y dijiste, mamita? Sí, un proyecto grandioso, Monteleone 21. Sí. A ver. Sí, yo Monteleone lo vi antes de que abriera sus puertas ahora. Ajá. Y yo lo vi ahí hasta eso. Me dijeron, no, mirá, no importa que esté en construcción, estaban los obreros construyendo todavía, y yo entré y dije, esto es una monstruosidad. A mí me tocó la primera experiencia en mi vida que yo hice una temporada en el exterior, fue en Francia, y yo fui a visitar la Cité de Vin, que está en Bordeaux. Ajá. Y esto es algo parecido en Italia. Yo dije, lo que están construyendo estos acá es muy importante también, pero propio de Massey. En cambio lo otro quizás es una combinación de lo que es Bordeaux y Francia, pero en este caso es propio de Massey. Me pareció muy grande eso, digamos. Yo lo que vi cuando fui a Italia es lo grande que es la empresa y la importancia que le dan a los vinos, porque estamos ahora, digamos, en una situación que quizás un poco el consumo está cambiando, la generación está cambiando, y ver que Massey mantiene su impronta del Amarone, de sus vinos que sean iguales y no perder esa autenticidad. Bueno, para mí fue fantástico. Te cuento una anécdota. Sí, me habían alquilado un departamento y me fui a caminar. Y caigo en un barcito en una esquina, y vos sabés que tenían un paso doble, que es el vino que elaboramos acá. Ajá. Entonces digo, che, mirá, ese vino se hace en Argentina, vos sabés que yo soy parte de ese vino. No, me dijeron, ¿y qué hacen? Digo, no, mira, soy el enólogo allá. Bueno, todo gratis, me dieron. Todo gratis. Un barcito cualquiera. Entonces dije, claro, esto es Massey ahí, en el norte de Italia. Palabra mayor. Sí, es muy importante, y yo me di cuenta allá, más allá de lo que son el apacimiento, porque obviamente tienen muchas más paceras a donde hacer apacimiento que nosotros. Claro. Todo el tema digamos, de las vistas, de combinar esos castillos o esos viñedos que están en montaña, que quizás no es tanto lo que vemos nosotros acá en Mendoza. Sí. Fue un poco de eso y darse cuenta de dónde uno estaba. Uh-huh. Yo tengo preguntitas cortitas, pero para sacarme dudas. Sí. Las paceras, vale. ¿De qué material son? O bueno, tengo entendido que son de bambú, pero ¿deben ser siempre de bambú? ¿O qué incidencia tiene el material en las paceras?
Sí, no, nosotros usamos caña de bambú, Sí. es sobre cañas de bambú, lo cual eso genera, al ser cañas que no están, digamos, una muy pegada a la otra, eso genera una buena aireación, nos permite que, como les decía antes, no haya enfermedades en esas uvas y esa deshidratación sea más rápida. Sí. Pero digamos, ante la limpieza es esto, porque la caña de bambú es mucho más fácil de limpiar. Nosotros cuando después tenemos, porque estas paceras las tenemos que llenar, después elaboramos el vino con esas uvas y después tenemos que limpiarlas y volver a ordenar a esa sala. Entonces el tema operativo es muy importante, pasa a ser muy importante porque es tiempo, y quizás 1 o 2 días a nosotros nos cambia mucho la maduración de la uva. Entonces, en cuanto a la higiene, la caña de bambú nos ayuda muchísimo. Perfecto. Es mucho más fácil de limpiar. Perfecto, bien. Y en cuanto, me quedó una duda con el paso doble, con el Corbec. ¿Tiene paso por barrica? Y si es así, ¿cómo es? ¿Y qué tipo de barrica usan? ¿Roble francés? Sí, es todo roble francés. Sí. En el caso del paso doble, tiene 9 meses de paso por barricas de roble francés de grano fino, importante decirlo. Tiene un aporte más gradual, y estas barricas son de segundo y tercer uso, en el caso del paso doble, ¿sí? Perfecto. En el caso del Corbec son 18 meses en barricas de primer y segundo uso. Esa es la gran diferencia, digamos, en cuanto a la crianza de estos vinos. Bien. Ahora me voy al mercado. ¿A dónde exportan? ¿Qué consumo interno nos queda? Sí, nosotros de consumo interno es poco lo que se maneja. Ahora se está intentando incentivar un poquitito más lo que es consumo interno, pero un 95% se exporta. Y los principales, por lo menos acá de Masi y Tupungato, es Canadá. Canadá es un importador fuerte, lo sigue Brasil, y también un poco la Casa Matriz nuestra. Casa Matriz compra vino, digamos, nuestro, para también distribuirlo a todo el mundo, porque lo que es Masi Agrícola vende a todo el mundo, de Japón a todo el mundo. Pero lo que es Masi Tupungato, que sale propiamente de acá, de Mendoza, es Canadá, digamos, te diría, el importador más grande que tenemos. Ok. Y para terminar, Ignacio, si te liberamos, si tuvieras que brindar por el futuro del vino argentino y por su proyecto, ¿de qué frase lo definiría? Yo definiría que la gente debería tomar más vino, pero como les guste tomar. No es necesario, digamos, sí o sí tomarse o un gran vino o un vino que sea caro, que quizás no es gran vino, simplemente disfrutar el vino, ya sea como lo quieran disfrutar. Por ejemplo, ahora tenemos pasantes que son estudiantes de enología, y hay una de esas chicas que espero que no lo escuche esto, pero que no le gusta el vino. Entonces le digo, bueno, pero vos tenés que tomar igual el vino, pero como te guste. Si vos lo querés tomar con soda, yo soy partícipe de que si alguien quiere tomar el vino con soda, no interesa, hay que tomar el vino como les guste. Pero quizás volver a esa cultura nuestra de buenos tomadores de vino que éramos. Yo intentaría un poco incentivar a los jóvenes, que son los que ahora están moviendo el mercado, a que tomen más vino, que el vino se puede tomar de distintas formas. Ahora también está saliendo el vino sin alcohol, desalcoholizado, entonces que lo prueben, y que el vino en realidad es una bebida muy vieja, antaña, y que tiene muchísimas cosas positivas, obviamente con moderación, ¿no? Pero que tomen más vino, eso diría. ¿Querés encontrar los mejores vinos de Salta a precio de bodega? Cafayate Wines. ¿Querés quesos y fiambres artesanales? Cafayate Wines. ¿Querés hacer envíos a cualquier parte del país? Cafayate Wines. ¿Querés productos regionales gourmet, escabeches y salsas deshidratadas con ingredientes autóctonos?
por supuesto, Cafayate Wines. En Caseros, esquina de Anfunes, frente a la iglesia San Francisco.